un cubano. Las leyes benefician más a los extranjeros y a los residentes en el exterior. La gente en la noche viene aquí a tratar de comprar placer. Nunca había visto muchachas jóvenes detenerse a mirar este. Históricamente una institución clave y con amplia influencia en eventos independentistas. Sin embargo, el cubano de a pie y el visitante extranjero de lo que deben preocuparse es una buena oportunidad para quien tiene contactos que le suministran de los locales donde venden los módulos por la libreta. Pero para los cubanos esto no es más que un simple cambio, una realidad cotidiana que toca profundamente nuestras vidas. Estamos caminando por Centro Habana y nos dirigimos a uno de los lugares más movidos de la capital. Las personas que ven aquí sentadas esperan su turno para entrar a la tienda y comprar comida y aseo personal. Este es el barrio La Victoria, donde se encuentra la icónica Plaza de Carlos III, uno de los centros comerciales más grandes de La Habana. Este que están viendo en pantalla, y al que vamos a entrar. Hay días en los que la fila dobla la esquina. Las personas tienen que esperar pacientemente, a menudo durante horas, con la esperanza de poder comprar algo. En esta rutina se va toda la mañana. Acceder a lo más esencial requiere un sacrificio enorme de tiempo. En esta calle que viene a continuación hay algo que pocos se imaginan. Pero antes de caminar por esta avenida vamos a echar un vistazo a los productos no regulados que venden en el centro comercial. Así se pueden hacer una idea del costo de vida en Cuba actualmente. Esta es la Plaza de Carlos III. Aquí se dan varios sucesos. El primero es lo vacío que está el lugar. En la planta baja los locales solo abren cuando hay disponibilidad de mercancía. Y esto es un asunto que vamos a ver más adelante. Una escena que se repite a diario en todo el país y que quizás sea inusual en los países donde viven ustedes es que en Cuba antes de entrar a una tienda los clientes tienen que dejar su bolso en un guardabolsos, así como este. Los clientes deben confiar sus pertenencias al personal de la tienda. Es un procedimiento creado para evitar robos. Suena bastante feo, pero para eso está creado. Sin embargo, el cubano de a pie y el visitante extranjero de lo que deben preocuparse es de lo que sucede en la calle. ¿Y fuera qué arrebato? Los asaltos y arrebatos que están ocurriendo con frecuencia. ¿A qué corre, feliz? ¿A quién se le da ahora? ¿A quién se le da ahora? Él no va a correr a ningún lado. Va para allá, Cada vez la situación se vuelve más compleja y cada vez son más jóvenes los que están incurriendo en estos delitos. Hay que estar muy alerta en la calle. Más adelante les diré algunas medidas que pueden adoptar como precaución. Acaban de ver la nueva preocupación que la gente tiene en la cabeza. En el caso de las mujeres cubanas, el mantenimiento de la estética y la belleza se vuelve un poco más complejo. Un tinte en una tienda barata cuesta la tercera parte del salario promedio mensual. Muchos de estos productos terminan en el mercado negro. Los precios de las boutiques están completamente desconectados de la realidad del cubano de a pie. Hace algunos años en Cuba se abrieron varias tiendas que llamaron Agua y Jabón, con productos importados de Italia, muy baratos. Abrieron una en La Habana Vieja, otra en El Vedado, en la calle Galiano también. De estas tiendas solo quedan unas pocas. Han ido cerrando muchas y la variedad de productos que asombraba a todo el mundo con la que abrieron ya no existe más. Aquello de que se iban a poner tiendas en MLC para surtir las tiendas en moneda nacional, todo se quedó en el aire. Por eso cada vez la gente tiene que depender más de sus familiares que viven fuera de Cuba.
Regresamos a la avenida principal. Miren los cables de electricidad en la pared. Eso es lo que les decía en un video anterior, que deben tener cuidado cuando caminen por la calle porque los cables de electricidad sobresalen. Un peligro para la vida que se ha vuelto normalidad. Tan normal como el hecho de rellenar los encendedores o fosforeras, esto que tienen a su derecha. Un detalle curioso es que en Cuba el sector privado tiene prohibido producir fósforos. Ni siquiera las MIPYMES pueden, se considera un producto estratégico y de alto control. Como siempre, esto da cobertura para mucho negocio. La que no se ven en la bodega. Camina. La que no se ven en la MIPYME. Camina. Ando cajita de fósforo. Pa' que tú te inspires. Ay. La que no se ven en la bodega. Ay. La que no se ven en la MIPYME. Ay, yo quiero que me compren fósforo. Pregúntale a ella. Si están aburridos, me compro y se dan candela. La muerte vale 20 pesitos, papá. Si tú no tienes un peso, date candela, papá. Si tú no tienes la barriga... Muy peculiar esa manera de vender fósforos. Nunca había visto muchachas jóvenes detenerse a mirar este tipo de productos. ¿De dónde salen? Una buena parte salen de la basura. Lo que acaban de ver se ha convertido en la forma de vida de los buzos. Así se le llama en Cuba a las personas que buscan cosas en la basura. Este es un fenómeno cada vez más extendido, principalmente en La Habana, donde la necesidad ha eliminado la vergüenza y el pudor. Lo notable de esto es que ya no solamente las personas sin hogar son los que se ven buscando en los latones de basura. Ya casi cualquier tipo de persona tiene la esperanza de encontrar algo de valor ahí. Se llegan a ver personas correctamente vestidas y sin mal aspecto buscando entre los desechos. Realmente era hambre. Sí, porque en la basura botan cosas buenas. Miren, este pan es de primera. Y así, miren, compré una calabaza también. Una calabaza ahí. Nosotros lo mismo recogemos un pituza, un par de zapatos, un pantalón, que recogemos la comida de allí y nos la comemos también. Me encuentro una pizza, yo la recojo. Me encuentro un poco de espagueti, yo lo recojo. Un poco de arroz, un paso de pollo, yo lo recojo. Porque eso vivimos nosotros. Ahora la vida está muy cara. Un pancito nada más con jamón te vale 100 pesos. ¿Qué dinero tienes que tener para subsistirte tú? Uso profesional. ¿Cuántos años lleva usted Por buceando? cuenta propia. ¿Cuántos años? 35 años. 35 años. Independientemente de trabajar la basura. Porque nunca pagan el salario a tiempo y forma. Hay que bucear. Aunque uno no quiera. Y una sola libra de pollo que se la come un niño te vale 350 pesos. Así, ¿quién se mantiene? Nosotros lo que luchamos es vendiendo pomitos, botellitas y cositas de basura, y con eso es que nos mantenemos. Con lo mismo que él va a mostrar ahí, nos mantenemos nosotros. Oye, la situación obliga a hacer las cosas. No hay que robarle a nadie. Ahora vengo de Jaruco. Iba a buscar aguacate. Que lo venden a 10 pesos y a 20. Para poder vender aquí por lo menos 50. Me sacan un poquito de dinero, pero se me truncó la transacción económica. Aunque no estamos en un área turística como tal, sí hay muchos visitantes que se quedan por esta zona. Hay muchas casas de renta. Los precios varían en dependencia de las comodidades y cada vez tienden a ser más baratos. La mendicidad en Cuba, que como han podido ver va en ascenso de manera alarmante, en los lugares turísticos tiene un impacto directo tanto en los visitantes extranjeros como en los residentes locales. Para los turistas, ser constantemente abordados por personas pidiendo dinero o comida puede afectar la percepción que tienen del país. Esto genera incomodidad y sensación de inseguridad. Y en un país que depende de los ingresos del turismo, como lo es Cuba, ya está teniendo un efecto negativo. La avenida de Carlos III hoy se ve más poblada que nunca, pero no de personas. De estos vendedores nómadas que cuando la policía viene recogen todo y se van a otro lado. No solamente los verán aquí, también en otros lugares importantes de la capital. Y ropa no es lo único que venden.
Para nosotros la mendicidad es un recordatorio constante de las dificultades cotidianas, de la frustración de quienes buscan oportunidades para mejorar su vida en medio de una crisis económica prolongada. Hay un detalle que verán en las personas mientras vamos caminando. Todos conocen esta calle por su nombre antiguo, Carlos III, en honor al rey español. Después del triunfo de la Revolución, esta calle fue renombrada como Salvador Allende, en honor al presidente chileno. La mayoría de las personas no ha adoptado el nuevo nombre. Esta es una de las principales arterias de la ciudad, muy transitada, rodeada de tiendas como el centro comercial que acaban de ver. Hay una plaza para hacer deportes, en ocasiones utilizada por la escuela que se encuentra al lado. Traen a los niños aquí a hacer educación física. Y justo enfrente hay una parada de autobús. Uno nunca sabe cuánto se va a demorar en venir la guagua, así que es mejor caminar si el destino está cerca. Aquí no hay un horario fijo para el transporte, ni siquiera con los trenes. Déjame saber si en tu país sí lo hay. Nos vamos acercando a la calle Velascoín, otra de las grandes avenidas de Centro Habana que ya recorrimos en otro video. A lo lejos pueden ver la iglesia que está en reparación. Veremos si podemos entrar. Y justo enfrente de este parque donde algunas personas se sientan a descansar después de una caminata y los muchachos vienen a jugar, se encuentra la Gran Logia de Cuba, que ha sido históricamente una institución clave y con amplia influencia en eventos independentistas. Sin embargo, la Gran Logia en los últimos meses ha enfrentado una serie de escándalos que han sacudido su reputación. Según los perseguidos medios de prensa independientes, este año se descubrió un desfalco de más de 2 millones de pesos cubanos. Se acusó al gran tesorero y al gran maestro Mario Urquía Carreño. Este incidente se sumó a otro robo de $19,000 que involucró a Urquía. Luego de ser expulsado de la logia, el gobierno cubano lo restituyó y esto generó divisiones dentro de la comunidad masónica. Ya Urquía no se encuentra en el puesto de gran maestro. Se ha elegido a otro. La masonería en Cuba durante décadas ha sido un símbolo de libertad y fraternidad. Se espera que continúe siéndolo. A menos de 20 metros tenemos dos barrios nuevos. A la izquierda San Leopoldo y a la derecha Los Sitios. Uno de los más afectados en Centro Habana por la falta de electricidad. Aunque a día de hoy, ¿qué barrio no está afectado por la falta de electricidad? Al menos de los barrios del cubano de a pie, todos y cada uno de ellos. Al cruzar la calle Velascoín, Carlos III cambia su nombre. Esto refleja diferencias históricas y funcionales entre ambas vías. En un momento les comento más. En esta esquina se encuentra el restaurante Doña Alicia. La calle Velascoín antes de la Revolución fue un emporio comercial y cultural que albergaba importantes edificios y un notable valor arquitectónico, con mansiones y cines emblemáticos. Era un símbolo de la prosperidad habanera. Pero lo que alguna vez fue un esplendor urbano, ahora es una vía que refleja la falta de mantenimiento, con edificios en ruina que claman por una restauración urgente. Vamos a continuar con nuestro recorrido virtual. Si les va pareciendo interesante, recuerden dejar un like y suscríbanse para que apoyen el canal. Les decía que pasando Velascoín, Carlos III cambia su nombre. Aquí entramos en la calle Reina, que es más antigua, además creada con un propósito más comercial y residencial. Este cambio de nombre es común en muchas ciudades, donde las calles continúan físicamente pero cambian de nombre por razones históricas o urbanísticas. Vamos a llegarnos a un pequeño mercado que está en la acera de enfrente.
Veamos qué tan abastecido está y qué es lo que puede comprar la gente allí. Vemos que no hay mucho en el menú. Harina de trigo, la libra a 175 pesos, arroz criollo a 180, mix de chocolate, la bolsa de 500 gramos a 750 pesos y choco cocoa a 350 pesos. Salario medio en Cuba, 3.200 pesos, el equivalente a $9.70. Estos son los precios estatales y el problema no es solamente los precios, sino el desabastecimiento. Esta es la iglesia de Reina, un majestuoso templo inaugurado en 1923. Oficialmente Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y San Ignacio de Loyola. Y aquí les doy un dato interesante. Es la iglesia más alta de Cuba con un total de 74 metros de altura. En La Habana también destaca la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, con aproximadamente 68 metros de altura. Se encuentra en la calle Infanta a poco más de 1 kilómetro de aquí. Y la Catedral de La Habana, esta última de especial interés. Este santuario se encuentra en mantenimiento hace algún tiempo ya. Les prometo que pronto vamos a visitar la Catedral de La Habana. Sobre las 4 de la tarde salen los niños de la escuela. La comida de los niños en las escuelas siempre ha sido una preocupación extra para los padres. Y aunque se quiten su comida para dársela a sus hijos, la situación sigue estando compleja. El clásico pan con tortilla ya es bastante difícil. Un cartón de huevos está costando ahora mismo entre 3.000 y 3.500 pesos. Esto es el equivalente a $10, el salario de un mes completo. Quienes ven estos videos y no son cubanos se deben estar preguntando cómo hace una persona que vive en Cuba con los bajos salarios para poder sobrevivir. Vamos a hablar un poquito de esto más adelante. Encontrar personas vendiendo cosas a lo largo de toda esta calle se ha vuelto cada vez más común. Y a esta hora casi nadie molesta a los vendedores ni los bota de los portales. La calle Reina era una de las principales vías comerciales y culturales de La Habana. En lo que hoy pinta Supervivencia, antes se destacaban grandes edificios de diferentes estilos arquitectónicos, desde el neoclásico hasta el Art Deco. En sus aceras se encontraban grandes tiendas. Una de ellas la vamos a ver a menos de 200 metros. Otra de esas son los almacenes Ultra, que también vamos a llegar hasta allá. Parece que el autobús no va a abrir. Lo que acabamos de ver es la cruda realidad que el cubano que necesita el transporte público vive diariamente. Autobuses que van abarrotados de personas y que no paran en las paradas. Lo hacen un poco más adelante o un poco más atrás. Y es por eso que las personas pasan tanto tiempo en la parada de autobús. Han visto muchas personas en la calle vendiendo lo que pueden, y de eso literalmente vive el cubano. De lo que aparece, del negocio que se puede hacer en el momento que se puede hacer. Es muy común ver personas sentadas en los portales de sus casas revendiendo productos que han comprado en las tiendas del gobierno, o que han traído otras personas de afuera.
El sistema cubano, marcado por el desabastecimiento, la falta de opciones en los mercados estatales, la escasez y las restricciones, ha creado el cóctel perfecto para ese modo de vida. Hoy el asunto de la construcción golpea más que nunca. Echemos un vistazo a una de las ferreterías más importantes de La Habana. Una bañera cuesta $567. Debe tener algo especial. Muchos de los materiales que compran los albañiles, los constructores, los electricistas, salen de tiendas como estas. Y como hace un minuto les decía, muchas de estas cosas también van a parar al mercado negro. Y eso se debe a que no hay oferta suficiente para satisfacer la demanda. Los fregaderos cuestan $84 y $110. Como no hay suficiente oferta de productos, el mercado negro ha crecido tanto que se ha convertido en un modo de vida. Esto sucede porque el desabastecimiento en las tiendas oficiales empuja a las personas a buscar maneras alternativas de conseguir cosas muy necesarias. Además, los controles de precios impuestos por el gobierno hacen que en muchas ocasiones a las personas no les dé negocio invertir en determinados sectores, en los pocos que se puede invertir. Esto lo hemos visto con la desaparición reciente de algunos productos, como la leche en polvo. Productos que al no poderse conseguir en las tiendas estatales pasan al mercado negro a precios más elevados. Porque quienes tienen dinero están dispuestos a pagar por ellos. Y también influyen las restricciones de importación, que limitan el acceso a productos del extranjero. Lo que es escaso siempre tiene más valor. Por suerte, la libre importación se ha prorrogado hasta enero del próximo año. Son esas importaciones de comida, aseo y medicinas las que mantienen al pueblo con vida, además del dinero que entra al país en forma de remesas. Hay todo un enorme mercado que mueve la economía con productos que vienen del exterior. A 30 los bolígrafos, a 50 los refrescos. Incluso el refresco, usualmente marca Zuco, comprado en Estados Unidos. Es un refresco instantáneo que en la mayoría de las ocasiones se deja para el desayuno de los niños antes de ir a la escuela. A unas pocas cuadras de aquí se encuentran dos de los restaurantes más visitados por los cubanos que se lo pueden permitir. Hablamos de la Mimosa y de la Flor de Loto. La mayoría de los restaurantes que hay en Cuba no escapan de la escasez, a no ser que estén bien apadrinados. Además de caros para el cubano de a pie, los platos y el menú tienen que adaptarse a lo que hay en el momento y a la situación del país. La mayoría de las personas vienen a celebrar momentos especiales. A unos escasos metros de esos restaurantes se vuelve a ver la misma situación. La basura trata de esconderse en las avenidas, pero aquí no. En menor o mayor medida se sigue acumulando. Parece irónico que en la calle Salud, donde se venden flores, también haya tanta basura. Quienes viven cerca de un basurero tienen que lidiar con los gusanos dentro de sus casas. En estos momentos los precios de las casas están bajando y el sector inmobiliario está completamente estancado.
¿Quién quisiera comprar en estas condiciones? Seguramente que muy pocas personas. Esta es una zona que hacía rato no explorábamos. Y la de mayor movimiento se encuentra más adelante. Cerca de las tiendas, de las panaderías, de los locales donde venden los módulos por la libreta, del Palacio Central de Computación. En este local que está cerrado venden libros de uso. Una buena oportunidad para quien disfruta de la lectura, que por cierto, en febrero de cada año en Cuba se hace la Feria Internacional del Libro. Y aquí ven a los padres que vienen a buscar a sus hijos a la escuela. Vender comida al lado de una escuela puede funcionar. Es una buena oportunidad para quien tiene contactos que le suministren productos de manera constante y a mejores precios que las MIPYMES. Recordemos que en Cuba falta de todo. Y cuando algo falta hay una oportunidad. Pero también hay que tener en cuenta la inestabilidad en la legislación cubana. Hoy se dice una cosa y mañana se hace otra. Y tomar en cuenta que en todos los sectores de la economía cubana hay pequeños monopolios. Viéndolo desde el punto de vista económico y de los negocios, la escasez es una buena oportunidad para el inversionista. Pero viéndolo desde el punto de vista moral y humano, la escasez está matando al pueblo de Cuba. Y está provocando todo el éxodo masivo que estamos viviendo hoy en nuestra sociedad. Estoy entrando, mira esto, caballero. Hasta los paros nos recibieron. ¡Nos van a ganar! Los paros nos recibieron, ¡Mira! ¡Vive Blanco! Mira, ya estamos ahí. A 10 millas ya. Ya le estamos entrando. Aquí tienen un buen negocio para cualquier empresa extranjera especializada. El negocio de la basura y el reciclaje. Tomando en cuenta que en Cuba actualmente es más fácil invertir para un extranjero que para un cubano. Las leyes benefician más a los extranjeros y a los residentes en el exterior que a los propios cubanos que viven dentro de Cuba. Algunas tiendas en MLC se han ido cerrando. La poca mercancía que hay se está concentrando en otros establecimientos. La gente prefiere recurrir a ferias privadas como estas para comprar ropa y productos de aseo personal. Todo lo que ven aquí viene de afuera. Las cantidades de ropa que se pueden entrar o enviar al país están reguladas. Si ustedes también suelen comprar ropa en internet, les pido que sean precavidos, ya que recientemente se encontraron sustancias tóxicas en los productos de algunas de estas tiendas que venden ropa barata. Miren qué cosa más loca, acabo de meter este pullover, que es nuevo, recién comprado. Lo metí aquí para enjuagarlo porque está nuevo, entonces capaz que tuviera algo, algún químico, qué sé yo. Las cosas se lavan cuando se compran de la tienda. Y miren cómo puso el agua. Roja la puso. Qué cosa más loca. A ver, vamos a hacer otra prueba. Yo vacié el lavadero, lo vacié de agua. Vamos a llenarlo de nuevo y vamos a meter otro pullover de la misma marca, del mismo lugar. Bueno, parece que este no. Vámonos con esto.
Vaya, se tiñe por toneladas. Ya sabemos por qué siempre es recomendable lavar la ropa nueva antes de usarla. Esta calle es un ejemplo del bullicio y el movimiento constante de la vida cotidiana. En zonas céntricas como estas se puede ver algo de mendicidad. Hoy parece estar controlada. Pero si se fijan en las caras de las personas y en cómo caminan, van a ver el cansancio, el estrés de la lucha diaria y los problemas cotidianos, y la miseria en la cara de algunos. Sentarse a comer en un restaurante como el que vimos hace unos minutos, para muchos es solo un sueño que nunca alcanzarán. La panadería que está a la derecha solo abre cuando hay pan, y desde 2 o 3 horas antes ya comienza la cola. Ya no es como antes que uno iba a cualquier hora a una panadería y podía comprar pan por la libre. La mayor parte del día están así. Y hay muchas en las que solo se vende el pan de la libreta, que ahora rebajaron el gramaje porque no hay harina. Imagínense ustedes si en sus países para comprar pan tuvieran que ir a la panadería a las 3 o a las 4 de la mañana. Pues así era cuando comenzaron los problemas de la harina. Ahora estamos peor. Nos vamos acercando a la zona de más movimiento, y por suerte hay corriente. Las cafeterías privadas tienen que contar con esto para poder funcionar correctamente, porque en La Habana los apagones se han intensificado, no tanto como en el campo donde se ven cosas extremas. Aquí, como podrán ver, para todo el que vea este video, aquí estamos tratando de colar café porque no tenemos corriente, no hay gas, no hay nada, y entonces el café hay que tomarlo. Gracias a mi hija, por supuesto, que me trajo ahí una coladita. Y lo vamos a hacer, ¿sabes? Miren, esta es la candela de la antorcha. Esa es la antorcha de soldar para... Sí. Para darle candela al culo a la cafetera. No se dice y no se cree. Bueno. Estamos frente a otra de las tiendas más grandes de la capital, Almacenes Ultra. Para muchos cubanos venir a esta tienda era un gusto. Los estantes estaban llenos para quien podía pagar las cosas en CUC. Sin embargo, hoy la realidad es muy distinta. Esto que están viendo es la entrada principal. Para aquellos que no son de Cuba puede que estas imágenes despierten curiosidad, pero para los cubanos esto no es más que un simple cambio, una realidad cotidiana que toca profundamente nuestras vidas, que genera preguntas y frustraciones. Y no solo para quienes viven dentro de Cuba, también para los que viven fuera, porque se preguntan cuándo esto va a mejorar, cuándo esto va a cambiar. Y lo cierto es que siguen pasando los años y vamos cada vez peor. De lo que más habla la gente en la calle es de detergente, mi pyme, donde hay huevos, parole, Biden, irse de Cuba. Esos son los temas más recurrentes. Todavía se ven personas en la calle esperando su última oportunidad para ver si venden algo. Han podido ver que las imágenes hablan por sí solas. Tengo amigos que sus familiares todavía viven en Cuba y ellos se lo piensan para venir. Vienen algunos cambios para las MIPYMES que van a terminar con su autonomía. Estamos viviendo una de las crisis energéticas más grandes en la historia de Cuba. Y esto también trae problemas con el agua. Ya ustedes saben que en Cuba hay que almacenarla en tanques. China acaba de donar 10 generadores eléctricos. Ya veremos qué pasará. Esa señora que ven en la columna vende bolsitas de plástico a 5 pesos cubanos. Esto es el equivalente a $1 centavo. Imagínense ustedes la cantidad de bolsas de plástico que hay que vender para comprar una libra de carne de cerdo que ahora mismo en Cuba cuesta más de 1.000 pesos. La gente está optando por la carne molida y procesada en general.
Antes de llegar a la esquina vamos a cruzar la calle. Estos vendedores ambulantes forman una parte esencial de la economía cubana. Desde que comenzaron los problemas en Haití, ese país dejó de ser un destino de compra para los cubanos. Ahora se está yendo mucho a Venezuela. Si no fuera por ese mercado informal en Cuba hubiera muchas más carencias. Hay tantas cosas que hay que cambiar en Cuba. La nueva idea relacionada con las MIPYMES es que ahora las van a sindicalizar y que además tengan núcleos del partido. Las excepciones fiscales que tenían las MIPYMES ya fueron eliminadas, lo que significa que ahora tienen que pagar más impuestos, más aranceles y control de precios. Ya ustedes saben el resultado de esto: escasez. Cada vez son más personas los que vienen a comprar a estos mercados. En varias ocasiones la policía los ha sacado de aquí. Cuando viene alguien importante, alguna personalidad, en ese momento pintan todos los lugares por donde va a pasar. Pero ya es muy raro que venga alguien, y cada vez menos turistas. Prefieren irse a otras provincias, a Varadero, a Trinidad. Estas son las gacelas, un medio de transporte muy utilizado en estos tiempos. Durante el día tienen precio fijo, establecido por el Estado. Durante la noche, los taxistas pueden poner el precio que ellos quieran. Y todas estas personas que ven aquí sentadas, en su mayoría están esperando los carros que van para playa, boyeros y lugares similares. También aquí paran muchas guaguas, muchos autobuses, como le dirían en sus países. Aquí se puede ver con más claridad la verdadera odisea diaria que enfrentan quienes intentan moverse después de su jornada laboral. Cada vez hay menos autobuses en funcionamiento, lo que significa que las esperas son más largas y el estrés mayor. Este tiempo que las personas pierden aquí, a veces bajo el sol y a veces bajo la lluvia, tiene un impacto profundo, no solo en su vida laboral, sino también en la familiar. Llegan a casa agotados, con menos tiempo para compartir con sus seres queridos. Lo que antes era un simple trayecto ahora se ha convertido en una prueba diaria de paciencia, algo que para muchos es desgastante y desesperante. La zona del Parque de la Fraternidad en general es conocida por algo particular. Además de ser uno de los lugares más céntricos y muy importantes para el transporte, la gente en la noche viene aquí a tratar de comprar placer. Y de eso vamos a hablar próximamente. Ha sido una larga caminata. Hoy hemos visto una de las calles más importantes de La Habana. Cómo está viviendo la gente y la situación actual. Gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Lo que acaban de ver es solo una muestra de la vida cotidiana en Cuba, con sus desafíos y también su resiliencia. Cada día es una lucha, pero también una muestra de la capacidad de adaptarse y seguir adelante. Esta es la Cuba que no sale en las guías turísticas. Déjame saber en los comentarios qué te ha parecido lo que has visto. Si crees que ha sido un video interesante, déjame un like y compártelo en tus redes sociales con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte, para que nuestra comunidad continúe creciendo y así apoyes el canal. Ya va siendo hora de explorar otros lugares de Cuba. Nos vemos en un próximo video.